Le agradezco mucho a Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano, que nos acompaña hoy en Mega Noticias. Salomón, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Marta, pues te saludo con el gusto de siempre a ti y a tu auditorio. Oye, qué gusto saludarte de nueva cuenta, ya tenía un rato que no platicábamos. Platícanos, por favor, háblanos acerca del sistema de salud, tú lo conoces perfectamente, te ha tocado estar al frente de la Secretaría de Salud. ¿Cómo podemos calificar en este punto el sistema de salud mexicano? ¿Ya estamos cerca de Dinamarca? Estamos más lejos que nunca, es un desastre lo que ha sucedido en estos 4 años y déjame ponerlo así para tratar de resumirle al auditorio. 3 factores principalmente. La primera es la desaparición del Seguro Popular y no se sustituyó realmente con nada. El INSABI, pues un fracaso, el mismo gobierno ya lo reconoció porque ahora van hacia otro intento. Esa desaparición del Seguro Popular, en los primeros datos que tenemos, dejó a más de 15 millones de mexicanas y mexicanos sin servicios de salud, incrementó en más de 40% el gasto de bolsillo, es decir, lo que cada uno de nosotros pagamos para nuestra salud, y incrementó a más del doble el gasto empobrecedor, es decir, el gasto que se tiene que hacer una familia cuando tiene una enfermedad de alta especialidad para atender, como puede ser un cáncer infantil, un cáncer de mama, que antes estaba completamente cubierto por el Seguro Popular. Segundo, Marta, la desaparición, destrucción del sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos nos tiene en la peor crisis de abasto que hemos tenido en las últimas décadas. Y tercero, pues la gestión de la pandemia provocó no solo las 750,000 muertes, que son pues cada una de ellas una tragedia infinita, pero es uno de los países del mundo que peor gestionó la pandemia y que por ello tenemos ese número de muertes, por las decisiones que se tomaron. Y la parte que es relevante de entender de este tema, sobre todo, es que además en el COVID pues se generaron muchos rezagos que tienen que ver con la vacunación infantil, que tienen que ver con la atención de males crónicos como la diabetes, claro, o los cánceres. Entonces, pues si sumamos estos 3 factores, pues estamos en un momento realmente crítico, Marta. Salomón, dime una cosa. A ver, murió el Seguro Popular, ahora se llama INSABI, muere el INSABI, ahora se llama IMSS Bienestar. ¿Qué nos dicen todos estos cambios? ¿Por qué no ha dado resultados? No, pues el Seguro Popular allí va, lejos de ser perfecto, lejos, y hay que decirlo, y con fallas que se tenían que ir corrigiendo, pero allí eran 53 millones de mexicanas y mexicanos que tenían un mecanismo para atender su salud, y tú le puedes preguntar a tu auditorio que te escriban los que tuvieron una experiencia en donde recibieron atención. Lo que se sustituye, pues realmente es que en lugar de basarlo en un análisis serio, en un estudio, en evidencia, pues lo que había era una frase coqueta del presidente, ¿no? Pues el Seguro Popular no es ni seguro ni popular, entonces hay que desaparecerlo. Con eso nada más, con los prejuicios, sin más, es que se destruye. Ahora que lo que se inventa, que es esta cosa del INSABI, que nunca tuvo reglas, nunca tuvo claridad en las fórmulas de financiamiento, los estados de la República nunca supieron bien a qué estaban pasando, con qué se sustituía lo que antes había, pues ahora que se dan cuenta que fracasa, intentan una nueva etapa con el IMSS Bienestar, que me da mucha pena decirlo, Marta, porque pues no es un deseo, pero sí puedo con precisión decirte que volverá a fracasar, porque el IMSS Bienestar, que es una institución bien bonita, es al mismo tiempo muy reducida, que solo tiene experiencia en primer nivel de atención, en segundo en zonas rurales, que operó solo hasta el día de hoy en 19 estados de la República, es decir, no está en todo el territorio nacional. Y no solo ello, va a tener que irse gente del IMSS, del régimen ordinario, a atender este nuevo sistema, y van a
lamentablemente también se va a ver las consecuencias en un peor servicio dentro del IMSS. A ver, queda claro que no hay una cobertura integral de los servicios de salud para los mexicanos, para los más de 120 millones de mexicanos que somos actualmente. Y escuchábamos la semana pasada, por ejemplo, al subsecretario de Salud, a Hugo López-Gatell, que literalmente se le fue encima a estos consultorios que están instalados en algunas farmacias, ¿no? Que dicho sea de paso, pues llevan operando desde el año 2010, cuando hubo esta modificación en las recetas para poder dotar de antibióticos, ¿no? Que no podías llegar y comprarlo así nada más. Ahora, dime una cosa, ¿en qué se está basando? ¿Cuál es la intención realmente de Hugo López-Gatell al momento de hacer todos estos señalamientos? ¿O por qué están proliferando tanto esos consultorios? Mira, a este señor realmente no hay que hacerle casi caso de nada, y no debería de ocuparnos tiempo si no es porque sigue tomando las decisiones en materia de salud. Lo que dijo de los consultorios es una barbaridad. Como tú bien dices, es inclusive un poquito antes cuando viene el cambio de que mandatamos el que se pidiera la receta para la venta de antibióticos, y esto tenía una lógica. Se estaba consumiendo demasiado antibiótico en México, y eso podía provocar el efecto contrario, que de tanto consumir ya tuviéramos inmunidad, ¿no?, ante el antibiótico, y entonces cuando lo necesitáramos no nos hiciera efecto. Entonces por ello surge la receta, y como bien lo describes, en ese momento algunas cadenas pusieron pequeñitos consultorios, sobre todo para dar la consulta y surtir la receta. Esto fue creciendo, y conforme tú tienes la oportunidad de que un médico, una médica te revise mucho más cerca de tu casa, con menos tiempo de espera, y a un costo relativamente económico, pues se vuelve una alternativa. Y sobre todo, Marta, en estos últimos 4 años se vuelve una alternativa cuando el sistema de salud se nos echa a perder, se nos estropea. Y en ese sentido, pues más bien lo que debería de estar diciendo el subsecretario es cómo han funcionado, qué sí hacen bien estos consultorios, qué no, y cómo los capacitamos, los formamos, los regulamos, los supervisamos para que se conviertan en parte del sistema de salud, que hoy en día pues ya están fungiendo con esa tarea. Debería de ver entonces cómo los incorporan. ¿No están regulados entonces? Porque pues se supone que estos permisos para que puedan operar son emanados desde la misma autoridad. Sí, pero realmente no hay un programa en donde se supervise las capacidades técnicas de los médicos, que déjame decirte, muchas veces son los propios médicos, doctoras del IMSS, del ISSSTE, los servicios de salud, que también trabajan en un consultorio adyacente a farmacia, pues para incrementar sus ingresos, que en el sector privado, hay que decirlo con toda claridad, y esto es histórico, esto no es de hoy, pues las plazas pues no tienen los ingresos que deberían de tener para el trabajo que realizan. Entonces tratan de compensar ingresos, y muchas veces son médicos muy profesionales los que trabajan en estos consultorios adyacentes a farmacias. Lo que hay que buscar es 2 cosas. Uno, que se homogenice la calidad que de ahí se puede ofrecer, e integrarlos para que puedan ser centros de primer contacto, sí, pero que puedan referir a la alta especialidad o a los centros de segundo nivel de atención cuando esto se requiera. Fíjate que es interesante esto que planteas, ¿no? Porque uno de los argumentos que daba también Gatell, pues es esta competencia que podía representar para algunos médicos, pero realmente, particularmente, no me ha tocado escuchar a algún médico que se queje de estos consultorios adyacentes, ¿no? Por el contrario, se sabe que realmente la gente acude a estos consultorios porque requiere de una consulta en general, ¿no? Si requieres de un especialista, pues evidentemente te vas y lo buscas ya específicamente. Ahora, qué bueno que tocaste el tema de los médicos, ¿no? Está claro que no tenemos la cantidad necesaria de médicos. Sabemos que nos faltan muchísimo, pero hemos visto también algunas propuestas y ya una implementación o un plan implementado por el gobierno federal en donde están contratando médicos cubanos. Sí, mira, Marta, en efecto no tenemos el número suficiente de médicos, sobre todo en algunas especialidades, y máxime, y yo creo que es lo importante referir,
no los tenemos necesariamente alrededor del país distribuidos como se requieren, y eso no es fácil, porque pues no es lo mismo la cantidad de médicos. Tenemos más médicos que en ningún otro país del mundo, por ejemplo en la zona de Tlalpan, donde están los institutos nacionales de salud, pero después un médico que estudió, por ejemplo, un cirujano cardiovascular pediatra, que estudia por 14 años, y después le dices, pues sí, pero te necesito, no quiero decir ningún lugar del país para no ofender, pero te necesito en una capital en el norte, en donde pues tal vez la violencia está muy compleja, y pues no está tan fácil siempre poder mandar al personal de alta especialidad a donde lo requieres, y es natural. Ahora, ¿qué se debe de hacer si centros de referencia de alta especialidad en lugares estratégicos del país? Nosotros empezamos con la construcción de estos hospitales de alta especialidad en algunos lugares, porque tú no vas a poder tener especialistas en todos los lugares de menos de 2.500 habitantes, o poblaciones de 10.000 habitantes no son suficientes para poder tener uno de cada especialidad. Hay que tener centros de referencia. Lo de los médicos cubanos, por donde lo veas, por todas partes, es una aberración. Hay mucho material que muestra cómo esto va contra los derechos humanos de los propios médicos que manda Cuba. El que operen en nuestro país, cuando aquí los médicos tienen que certificarse, tienen que tener su registro, pues estos médicos que llegan pues no están validados por el sistema educativo nacional para saber que son médicos registrados que pueden trabajar en nuestro país, es decir, lo están haciendo de manera ilegal. Por todos lados, además de una ofensa a nuestro personal médico y enfermería, es una aberración. Me queda claro lo que nos comentas, ¿no? Y bueno, sí, en efecto, para empezar no tiene sentido que mandes un cardiólogo a la sierra si no tiene el hospital en donde va a poder realizar todas estas operaciones, ¿no? A un neurólogo, en fin. Y por el otro lado también respecto a los médicos cubanos, cuando han sido documentadas las condiciones precarias inclusive en las que están laborando, ¿no? O contratos en donde ni siquiera les están permitiendo poder regresar a su casa en cierta cantidad de tiempo. En fin, es un asunto sumamente complejo. Salomón, como siempre, muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Marta, siempre a la orden. Bonito fin de semana.